Y eso viene sucediendo dentro de la práctica administrativa. En ese sentido es que se emplaza a las organizaciones poniendo textualmente la necesidad de que su carácter en cuanto a la competencia no sufre ninguna variación en el tiempo si es que la norma ha sido establecida. Y en ese sentido no hay la posibilidad de declinar la competencia siempre y cuando no haya mediado previamente un análisis propio de la competencia. Las administraciones pueden no ser competentes, recibir una solicitud no siendo competentes, pero tienen la obligación de determinar el órgano competente y derivarlo, no declinar simplemente. Y si tienen el desconocimiento de qué entidad es competente, pues se hace al administrador la recomendación de que éste evalúe la situación. Pero dentro de la práctica, nuevamente, se daban que administraciones dejaban de cumplir con la tramitación del procedimiento por un tema de incompetencia, sí, pero sin hacer esta evaluación, sin hacer, digamos, sin dar estas salidas al administrador que le permitan reconducir un procedimiento. Entonces es importante determinar y recordar que hay un marco de competencias que se da a las administraciones, pero además que no hay una renuncia a la competencia. Hay sí una figura declinatoria. Una administración puede declinar su competencia, que es diferente, adelante, que es diferente de una renuncia a la competencia que está proscrita. ¿Cuándo podemos hablar de una declinatoria y cuándo de una renuncia o una ausencia de tramitación? Vamos a tener un procedimiento, ¿sí?, en donde el órgano de la administración pública va a ser competente de conocerlo únicamente si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que, no sé, extraiga el 10% de la pesca nacional. ¿Ya? Vamos a poner un caso en concreto. Esta autoridad, la Dirección General de Pesquería, únicamente conoce este tipo de procedimiento si la empresa con la cual establece una relación o un procedimiento ha extraído el 10% de la pesca nacional. Esa es la condición de competencia. Hay una empresa que tiene 5%, esta no será competente, será pues otra entidad, ¿no?, una más local, tal vez a nivel municipal. Ya, pero estamos hablando de esto. Pasa que la administración ha presumido siempre que esta empresa cumple con eso e inicia el procedimiento. ¿Okay? Y esta empresa para sí misma sabe y dice, ¿sabes qué? Yo no llego al 10%, yo únicamente saco el 8% y tú no eres la competente. Se lo dice a la administración. La administración, como naturalmente lo ha venido haciendo, necesita generarse convicción y por ende solicita un informe de la producción de esta empresa y determina efectivamente que lo que saca es el 8% y no el 10%. ¿Qué le queda hacer a esta administración? Emitir un acto, ¿sí?, en el que diga lo siguiente: declino mi competencia. Naturalmente tendrá que motivar las razones, ¿sí? Primero, hay una norma que me faculta cuando se da esta condición. En este caso se ha advertido que no se da esta condición, por ende declino y reconduzco el procedimiento a este órgano de la municipalidad que es el competente. Esa es una definición muy diferente de que el administrado vaya a este órgano de la administración y esta diga, ¿sabes qué? Yo no soy competente, y únicamente mantiene el procedimiento. Ahí estamos hablando de una renuncia. ¿Puede haber un conflicto de competencia? Sí, puede haber un conflicto de competencia. Al interior de una propia entidad, lo hay. Al interior de un mismo sector, lo hay. ¿Sí? El conflicto de competencia siempre nos evoca el hecho de que deben ser de igual jerarquía. Porque si hablamos de dos órganos dentro de una entidad que tiene uno jerarquía superior y uno inferior, no estamos hablando pues de conflicto de competencia nunca. Porque el conflicto de competencia es únicamente entre dos órganos del mismo. ¿Okay? Vamos a ver más adelante cuáles son, digamos, las figuras cuando hablamos de conflicto de competencia, pero
necesitaba que quedara claro cuando hablamos de una declinatoria de competencia, es algo que la norma faculta, y cuando hay una renuncia, ¿sí?, de iniciar un procedimiento sin hacer la evaluación, sin comunicarle al administrado que está proscrito. ¿Ya? Ahora, dentro de las modificaciones también hay la posibilidad, en cuanto a competencias de las entidades, de que estas puedan ser delegadas de un órgano u otro de una misma entidad. Digamos, siempre surgía la duda dentro de las entidades de si hay la posibilidad de delegación dentro del mismo orden y estructura de la entidad que ejerce la competencia. Hoy la norma ha incorporado esta posibilidad, resulta beneficioso sí, porque digamos, únicamente había una salida de esa naturaleza cuando se quejaba un funcionario y buscando reconducirse el procedimiento se delegaba el mismo caso, pero uno de igual jerarquía. Ahora ya hay la posibilidad de que libremente las organizaciones puedan delegarse bajo las formalidades y características que la delegación establece. Mucho ojo, no quiere decir que haya una renuncia de competencia. La delegación bajo la propia figura que nuestra norma establece y dentro de la misma entidad. ¿Sí? Hay precisiones. Este PPT también lo voy a pasar por correo, ¿sí? Probablemente en las hojas que les den no se ve muy bien, pero se lo van a pasar. ¿Okay? Ahora, un poco condiciéndose con el principio de acceso permanente, ¿sí?, es que se ha incorporado como deber de las autoridades administrativas ¿no?, el de habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos. Hay que tomar con pinzas esta disposición, ¿okay?, porque hay municipalidades en donde con las justas hay espacio para los funcionarios y habilitar un espacio para que revises tu expediente cómodamente es un tanto irreal. ¿Ya? Pero, digamos, sí es importante dar canales necesarios, adecuados, de calidad para los administrados, eso sí. Y si puedes, digamos, reservar un espacio para que el administrador pueda revisar adecuadamente su expediente, deberías hacerlo. Pero ojo, hay que también un poco darle muestra de realidad a las disposiciones normativas que se dan, pero si no quedan simplemente letra muerta. Esto más bien se condice con que el administrador pueda acceder al expediente al momento que lo solicite. Un tanto para quitarle de la cabeza a las organizaciones que para poder acceder a tu expediente tienes que llenar un formulario, tienes que esperar, regresar, que es algo que se está buscando desterrar completamente. ¿Ya? Entonces hay Ahora, es importante tomar en cuenta que se abre la posibilidad de los medios tecnológicos. Y en ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas es bastante, digamos, se han utilizado el hecho de, por ejemplo, informatizar los expedientes administrativos. Entonces, cuando tú vas a leer tu expediente administrativo, no te encuentras un folder, sino te sientas en una computadora y vas viendo todo el expediente. Ahora, eso supone, claro, que tengas un funcionario que te ponga digital todo, que tengas máquinas suficientes que te resistan toda esa información, ¿no? Pero, digamos, es un paso importante que se podría ir dando adelante. Hay, sí que decir que entre las entidades, digamos, se puedan celebrar convenios de colaboración, sobre todo para que la información que tú solicitas la recibas cuando la necesitas. No sé si a alguno les ha pasado que ha solicitado información para algún trabajo, algún trámite, ¿de acuerdo? Y la información la solicitó y te respondieron al mes. Cuando hay una obligación de 7 días, por medio. Pero al mes la tienes y al mes ya presentaste tu trabajo, ya cumpliste con algún requisito, viste cómo cumpliste, y no hubo una respuesta inmediata. Y mucho tiene que ver con una falta de colaboración entre entidades, ¿ok? En ese sentido, lo que se ha buscado es que cuando miras a dar una información mucho más seria y mucho más inmediata, puedan las instituciones incluso generar convenios con instituciones de orden privado para remitir información. Mucho ojo porque a nivel de sistema privado hay información muy relevante. No sé si alguno de ustedes ha escuchado este sistema Oracle, por ejemplo, en donde
te salen todas tus deudas con las entidades financieras en el momento, ¿no? Entonces, si hay una entidad administrativa donde, por ejemplo, estás presentando una información financiera personal y no tienes con claridad esa información, nada quitaría que esta entidad pudiera haber celebrado un convenio con Oracle, acceda desde su plataforma y te diga en ese momento cuál es tu situación financiera. Si estás en rojo, en verde, si te pasaron un socorro, ¿no? Entonces es muy interesante el abrir la posibilidad de que las entidades también celebren convenios con entidades privadas, que son en algunos casos quienes manejan la información de modo mucho más real. ¿Sí? Tenemos sistemas de información desde las entidades estatales que hacen su trabajo, lo hacen bien, INEI por ejemplo, pero no siempre tienen la información real o actualizada de la forma que se desea, sobre todo para algún tipo de procedimiento. Involucra instituciones de carácter privado, el tema de la colaboración, buscando que la respuesta sea gratuita y oportuna, ¿no? Para la entidad. Se ha ampliado también el tema de causales de abstención. ¿Sí? Ya cuando veamos el tema del procedimiento propiamente, se ha, digamos, un poco fortalecido el régimen de abstenciones y decoro y el procedimiento de decoro al momento en que los funcionarios públicos son, digamos, solicitados a apartarse del procedimiento por ciertas condiciones. Es probablemente dos de las consideraciones relevantes en esta modificación, el hecho de que se busca que los regímenes de imparcialidad se amplíen a supuestos que en la práctica administrativa se han venido dando, pero que no estaban en la norma, como por un principio de legalidad, pues suponían sacarle la vuelta a este elemento de decoro y de imparcialidad al momento de resolver los casos, ¿no? Se ha incorporado el tema de conviviente y un poco también ampliado el tema de relación profesional en algunos casos, ¿no? La intervención de peritos, la motivación, por ejemplo, de situaciones en donde la autoridad administrativa y, digamos, su apartamiento de decoro sean necesarios iniciar. Bueno, pero ya pasando a procedimiento propiamente, hemos visto, digamos, hasta el momento los principios, las características y cambios que han venido generándose en la lógica general del procedimiento, ¿sí? Y en las disposiciones, sobre todo el título preliminar, cuando hablamos de norma común. Yo quisiera que se quedaran con eso, porque es importante tomar en cuenta que ya el título preliminar nos habla de que esta norma general no es meramente referencial, como en la práctica administrativa se ha pensado, sino que hoy ya establece un régimen común respecto a los procedimientos de todos los sectores. ¿Qué fases del procedimiento administrativo conocemos? Hemos hablado de una iniciación, ¿sí? Que puede estar, digamos, dividida en los inicios de parte y los inicios de oficio. Una fase de ordenación, en lo que se busca es que desde las administraciones se pueda sincerar, digamos, cada una de las fases del procedimiento, cómo va a ser el trámite propio mismo. Una fase de instrucción, vamos a ver, y hemos venido viendo también a través de los distintos procedimientos, dónde y en quién recae la carga de la prueba y en qué momento probar. ¿Sí? Cómo es que la instrucción se condice con principios de impulso de oficio, verdad material, cómo se relajan los procedimientos administrativos trilaterales, cómo es que todo el procedimiento nos lleva a una conclusión que puede ser natural, como decíamos, a través de actos administrativos de distintas formas, unas menos favorables, como en el caso del silencio. ¿Cómo es que se da el procedimiento de revisión a través de los recursos que corresponden? ¿Y cómo se ejecutan las decisiones administrativas a través de estas dos características nuevamente de ejecutividad y ejecutorial? ¿Sí? ¿Alguien tiene hora? Me dijeron que les deben break a las 10:40, me dijeron, hasta las 11. ¿Está bien? Por favor, tomen el break y seguimos con ya todo el tema de iniciación, fases y más. Si hay alguna pregunta, ¿sí? Por favor, levanta la mano o no me interrumpen, al contrario, sirve para poder tomar en cuenta. Aquellos que sean nuevos, porque veo que serán nuevas, es importante que me puedan dejar su correo porque yo generalmente comparto la presentación
comparto también algunos documentos y también nos sirve para poder absorber cualquier consulta, cualquier duda que pueda surgir. ¿Ya? Pásenme sobre. No se preocupe. Hay una diferencia entonces entre declinatoria y renuncia. Sí. ¿Eso en qué momento se da? ¿En qué momento puede ser cuando la competencia es igual nivel? ¿Qué estaba diciendo? Ya, no, lo que pasa es que pasa así. Hay. Sé que es importante. Sí, claro. Dice que la renuncia es la prosperidad. O sea, quiere decir, tú como entidad, tienes una competencia, entonces aquí no lo voy a conocer, no voy a tramitar. Con entidad. ¿Ok? La prosperidad. No puedes hacer. Es diferente de declinar. O sea, a veces hacer entender esto a un funcionario es un poco complicado porque dicen, no, ¿cómo voy a declinar? O la propia norma te faculta. Pero es cuando, por ejemplo, la condición de competencia ¿sí? No existe. Esa condición que te sirvió para asumir competencia ya no existe. Ah, desaparece esa Sí, condición. O sea, ¿por qué razón? y por ende, no tienes la competencia. Si la sigues ejerciendo sin declinar, a pesar de conocer eso, incurres en responsabilidad. Bien, claro. Porque estás ejerciendo una competencia que no tienes. ¿Ya? Y el administrador podría cuestionar tu decisión por la ausencia de elemento de validez de competencia. ¿No es cierto? Ahora, eso no quita que tú como administración te des cuenta de que aquí tú no tienes competencia, o que sí la tienes, pero hay otro que con el cual podrías entrar en conflicto. Eso se puede dar. Y si ese es el caso, aquí hay un procedimiento para resolver el conflicto de competencia. ¿Ok? ¿Sí? Dependerá de... Suponiendo que para nosotros que hay un acuerdo, se podría dar que resuelve. Entonces resuelve. Claro. Ahora, hay distintos tipos de conflicto de competencia, ¿no? Tienes un conflicto de competencia. Dentro de una entidad hay dos órganos. El órgano 1 que dice yo soy competente, el órgano 2 que dice yo soy competente. ¿Cierto? Una dirección, por ejemplo, de un ministerio. ¿No? Pasó, por ejemplo, entre las direcciones de identidad dentro del Ministerio de Cultura, un conflicto muy sonado fue entre la dirección de identidad y la de desarrollo cultural. Ahora, ¿qué
Claro, ahí sí podemos hablar de un conflicto. Pero ¿qué pasa si es una dirección que está acá y el órgano es este, una oficina? Acá hay conflicto de interés, ¿no? Porque el superior determinará, sí, la jerarquía prima. Cuando están en el mismo nivel de... Ahí es el titulado del superior. Sí, por superior. Digamos, en el mismo sector, el ente rector. En el mismo, en PCM o adscrito a PCM, entidades adscritas a PCM. Entidades, y entidades así, de situación, por ejemplo, especial como las municipalidades. Pero no es tan fácil a veces. Acá parece fácil, pero si somos órganos desconcentrados, Claro. empieza a complicar, ¿no? Si son órganos desconcentrados, claro. En el caso del órgano desconcentrado, no podemos hablar tampoco de conflicto porque lo que están haciendo es únicamente extender la separación. Claro, y el problema es cuando se dan entes rectores, PCM, donde, digamos, Jurado Nacional de Elecciones contra OMPE, por esto de la tanda freestyle en el caso de la constitucional, se determinó quién tenía la competencia. Entonces, ya lo entendí, claro. sí, no sé. ¿Los exámenes van a ser objetivos o van a ser públicos? Tenemos esos objetivos, y para marcar, no es Lo que es complicado es que mirando identificar, por ejemplo, no sé identificar cuando es informalista, o sea, en un principio, ¿no? Claro. Cuando es informalismo, cuando es eso, y uno como que nada ahí, ¿no? Claro, no le des. Ya sé, de repente viene, los videos están, pero están No, ay, además se te no va a ser para marcar. Ay, Si por ahí hay que completar algún principio, pues avanza bastante. Una hora sí. Sí, también. ¿En qué área? Ahorita estoy en publicidad. Ah, ya, publicidad. Antes estaba en Miraflores, con la otra Silvia Brown. Ah, sí, de Carolina. Ajá, sí. Y, ay, ya no vamos encontrando. De publicidad, sí. Sí, estaba en área, pero en Miraflores. Y la verdad es que yo necesito estar más cerca de la casa. Entonces, pedí mi cambio a San Miguel. Bueno, pues publicidad, bueno, no, la publicidad. En San Miguel está medio marino. Sí, claro, totalmente. Y pues estamos. Es en mi grupo, pues de ¿Ah, sí? amigos.
aquí está mira, pues, está amarillo, pues. O sea, de vehicular, arriba. Claro, la doctora me gusta en vehicular, no todavía me lo como que salió la doctora con la otra, ¿no? No, después de la doctora se ve ese tipo de San Borja. Es que no han entrado ahí, o sea, han entrado uno de propiedad, creo que entró uno o dos. Sí, pero ahorita está la doctora María. ¿Amarillo qué es? Ramírez, está. En noviembre, creo. ¿Y con quién se está trabajando? ¿Con quién se está trabajando? Con el doctor Abel Rivera. No sé. ¿Abel Rivera? Parece que sí. Ha estado tiempo trabajando, retornado aquí. Abel Rivera. Para mí. ¿Un morenito? Sí. Ah, ya, claro, pues. Estaba como jefe, bueno, claro. de licencia, pero. Sí. Estaba en todos lados. Estaba en Ica también estaba Abel Rivera. Un asesor. Sí. Ah, mira, ese Abel. Buena persona. Sí. Ya me dijeron. Reemplazo de la doctora. Has tenido buenos jefes, ¿sabes? Sí, buenos jefes, sí. Buenas personas. Una primera la conozco. Me gusta que sea una vida, o sea, que se viaja por todos los países, se va. Hay que aprovechar, ¿no? Porque se puede. ¿Cuántos años tienes en la fiesta? Voy a 10 años ya. Ah, no entiendo. 9. Igual que yo. Casi. Sí, nomás. Sí, a lo mucho, cuatro. Digo, los cuatro años. Y cuatro no es nada. Pero de verdad, es tan mal. Pasa rápido, sí. ¿Te vas a ir al término o antes? ¿Así? Sí, ay, no, es que es lo que quiero preguntarle porque. No. No, lo que pasa es que nosotros bajamos, pues creo que te he comentado, allá en San Miguel bajamos una semana todos a orientar, ¿ya? Nos turnamos. Entonces vienen y te preguntan de todo, ¿no? Y justo pues y ese señor ahí te va a preguntar lo que falta. Yo mejor no lo voy a decir, ¿no? Te vas a llamar por teléfono. La mitad de la habitación. ¿Cuál es su nombre? Martina Salazar. Martínez Salazar. Sí. Qué buena manera. ¿Y ella también da registros? ¿También? Sí. A María, ¿cómo está? Aprendiendo administrativo todos. Importante. ¿Y tú en qué área estás? ¿En tu hija también? En sociedades. Ah, ya. ¿Pero qué es? ¿Todo en sociedades? Porque hay también áreas que están en sociedades. También asociaciones. Pero todas las personas jurídicas sin fin lucrativo. Yo no lucrativo. Uy, ese es el más complicado, está por lo más antes. Bueno, Lo más está está en poder. poder. Ahora está en poder, sí, pero creo que está en todo. Yo en realidad soy volante, ¿no? Puro. Pero me han dicho a mí, no sé, pero me han dicho que lo que esas soluciones es lo más pesado que de verdad no sé hacer así.
tiene todos. Algo que sea. ¿Ah? Todo tiene algo que sea. Sí. Y con esa orientación, como que los usuarios piensan que tú tienes a todo, ¿no? Y todos actos, ¿no? Sí, es duro, pero te permite también aprender a vivir un poco más. O sea, Porque de todas maneras quieres investigar más. claro, tienes que ir a veces a preguntar y cómo hago esto. Se puede tal cosa, no se puede, por lo menos algo, ¿no? Antes bajaban de área registral, bajaban, no bajaban, ahorita. Y también antes también estaban en orientación. Predictivos ya están. Ahora, bueno, aquí en San Miguel solamente los CAS, ¿no? Bajamos. No, antes había registral. Sí, o sea, los CAS también que están en una ahorita, también igual, o sea, todos somos 3 semanas. 3 semanas o 3 semanas. Eso también pasaba en Está vehicular. bien, claro, pero sí, también. Vehicular pasaba así, pues, un día bajaba 5 años para cubrir un espacio de refrigerio de cocina pesada. Como ya contrataron a alguien, ya está permanente. El problema sí, porque nadie quiere ser de orientación. No, aparte de eso es el tema del tiempo, porque es una hora de refrigerio, una hora de trabajo. Tú tienes multiperfil, yo tengo multiperfil, por eso es que no puedo en área, en publicidad, en orientación. No, eso es solamente uno. Más hacer. Sí, o sea, me contó sí, o sea, por eso multiperfil. Sí, me parece que, pero sí me permite. Yo me acuerdo que cuando sale la actual escenario solamente había constitución, nada más. Pues, pero son solamente decimos de, ¿no? No se constituye nada más. Es sencillo, es algo sencillo. Llego a San Miguel y me dicen que bajo orientación. Y yo, Dios mío, llegaban los usuarios. El primer día me estaban practicando. Y el segundo día, sola. No sabía nada, miraba. Los usuarios sí me ponían atención. Ay, Dios mío, ¿quién me ayuda en mi cabeza? Pero ya, vas a llamar por teléfono, a preguntar, poco a poco así ya vas aprendiendo, como lo mismo que te van diciendo, ¿no? Por favor, con las semillas se ¿no? Ahora ya no, la verdad, pues ya son pero claro, ya Ya tiene ya un pero panorama. para general, así, sí, o sea, sí, de verdad que estoy bien agradecida porque No de concurso público, ¿Ah? no de concurso público. así dicen, ¿no? Claro, claro. No sé hasta cuándo, ¿no? No, pero por lo pronto hay que Prepararse, ¿no? En el Congreso también va a haber concurso en marzo. Ah, sí. ¿Qué plazas hay? Tengo un amigo que trabaja ahí. No, pero Saladero también ya anunció también. Pero no significa si es San Pablo, sino que en marzo. Todos los que han salido de Claro. Aquí son públicos como tiene régimen derivado, ¿no? Igual el Congreso. Sí, por cierto. La ventaja es que el Congreso tiene 16 suelos al año. Si tengo un amigo que ya tiene un contrato determinado, el señor trabaja como 20 años allá, tengo un contrato de relación determinado. Por eso dice que en marzo hay concurso. Pero bueno, plazas va a haber bastantes. Abogados, médicos, contadores, administradores, más para abogados. Eso me dice, bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será la cosa? Habrá que intentarlo. Pero hay que intentar. Perfecto. Pero ahora la publicación en... Sí, sí, va a salir ese año. ¿Usted trabaja ahí en el Congreso? Trabajé un par de años, Ya, ya, pero sí, como tengo un amigo ahí, siempre digo. Ah, bien. Sí. Hay que estar siempre al tanto de eso. Aparte los viáticos que te dan también. Claro. Son diferentes. Eso no para hacer. Eso público no se sabe cuándo va a ser el nuevo concurso. No, aún todavía no. Yo tengo una tía que trabaja ahí, artizadora, no sé si la conocen, Malena Puente Arrieta. Gladys. Ah, ya. Gladys Gladys. Soy Puente. un puente, vos puentes. Ah, está diferente, como Malena, sí, ¿no? Es una. Claro, sí, es primera hermana de
Sí, Era Montesino. La inteligencia, podría. ya sabes, hay que prepararnos para postular. Que salga, no importa que salga. Pero acá no es que lo demás creo que también es para Hay un curso, ¿no? martes y jueves, para concurso público de registro público. Pero hay una, se me abierto, ¿no? Hay otro que me queda realmente, se cansa en el Gunda. Gunda también, pero no sé, o sea, yo pienso que pues, es más especializado, ¿no? Porque yo conozco la ley y el derecho al registro, ¿no? Ahora, hay otro también que me han enviado de visita, creo. Algo así, un tipo de habría que ver quiénes son los docentes. Si vas a seguir ese curso, quiénes son los docentes. Depende mucho. Aunque dicen, yo no he dado la verdad ningún mensaje de esos, pero dicen que son casos. Sí, la última fue con todos los libros separados. Sí, me dijeron. Y hay gente que trae su maletín. Sí. Y mi comaletín Tipo de viaje, de ahora sí. Y mi conexión, No, sí, eso es lo que me dijimos. pero sí. Ya tienes que tener la idea de dónde ubicarlo. Si te pones a buscar recién, yo entiendo. Solamente 3 horas. No me atreví a buscar un examen de eso porque como que me da desesperanza. Pero creo que ahora esta vez me voy a atrever. No pierdas, ¿no? A ver, para retomar un poco retomando la idea de competencia, ¿sí? Porque tenemos algunas consultas que me parecen importantes absolver digamos, en el tiempo que nos tomamos para descansar un poco. La competencia administrativa naturalmente está marcada por dos características fundamentales: su inalienabilidad y su irrenunciabilidad. ¿Sí? Ahora, en el marco de eso, ¿de acuerdo? Existen dos figuras que son completamente diferentes respecto de cómo es que un órgano asume su competencia. ¿No? Por un lado tenemos la renuncia, que se encuentra procedida por nuestro ordenamiento, ¿sí? Es muy diferente de la eliminatoria, que como decíamos, supone una evaluación por examen de las condiciones que habilitan a una administración pública a ejercer una competencia. A veces la competencia puede venir textualmente, en otros casos condicionada a un supuesto, de hecho una realidad que faculta a la administración que ejerce la competencia. Ahora, es importante también tomar en cuenta que las administraciones algunas veces hacen un examen de competencia y por ende abre la posibilidad de desistirse de ella. Pero generalmente en ese tipo de supuestos estamos hablando de un conflicto de competencia, que como hemos mencionado anteriormente puede darse dentro de una misma entidad, ¿no? A través de dos órganos. Ojo, dos órganos que deben tener igual jerarquía. Si no la tienen, no estamos hablando de ningún conflicto de competencia. O puede darse dentro del mismo sector, donde será el ente rector quien resuelva. Hay casos también de entidades en donde el conflicto de competencia surge y están adscritas a un órgano superior, en este caso PCM, y será PCM quien resuelva. O casos mucho más complejos, como los que discutíamos en su oportunidad, en donde el Tribunal Constitucional es quien finalmente decide quién tiene la competencia y quién no. Entonces, mucho ojo con cada una de las figuras, porque en eliminatoria hay la posibilidad de eliminación. Y se condice con estas dos reglas de irrenunciabilidad e inalienabilidad. Pero el desistimiento sin una evaluación o un conflicto de competencia detrás y la sola renuncia a ejercer una competencia preestablecida por la norma se encuentra procedente y genera la responsabilidad que corresponde, funcional o en todo caso incluso de rendición de funciones en su oportunidad. ¿Ya? Lo digo porque surgió una pregunta en el break y me parecía importante incidir en ello.
Decíamos que la iniciación puede darse de distintas formas, a pedido de parte, y aquí están cada una de las formas a través de las cuales un administrado recurre a la administración y inicia el procedimiento. Una solicitud de interés particular, ¿no? Nada tan particular como un DNI o una licencia de conducir. Solicitudes de interés general de la sociedad. Hubo un caso muy sonado en cuanto a la instalación, por ejemplo, de antenas de telecomunicación, que incluso llegó un caso al Tribunal Constitucional y nos dio una sentencia que incorporó un nuevo principio a nivel ambiental, que es el principio precautorio, ¿no? Un caso muy interesante del Tribunal Constitucional. Voy a buscarlo y compartírselo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes me puede ayudar con una hojita en donde sus nuevos compañeros puedan poner sus correos para compartir toda la información. Entonces, si alguno de los nuevos tenga una hojita que puedan poner su correo. Contradecir actos administrativos, ya hemos visto que, por ejemplo, los administrados pueden, a pedido de parte, incorporar recursos impugnativos que lo que hacen es recurrir la decisión previa, facultades de pedir información. Vamos a ver, digamos, cómo es que usualmente son atendidos estos pedidos, cómo es que las administraciones se escudan, como les mencionaba, en una disposición normativa, no generar nueva información, finalmente no te responden nada y se acogen de ese artículo que de verdad no, en algunos casos no tiene ningún sentido ni razón de ser. Hay también la posibilidad de que los administrados formulen consultas dirigidas a dos situaciones particulares. Uno, una consulta general respecto de la competencia, las facultades, el ámbito de acción de la entidad, y otra que está vinculada mucho a la interpretación de ciertas disposiciones normativas. Mucho ojo con este segundo tipo de consultas, que generalmente, ¿sí?, establecen o generan una serie de manifestaciones muy vinculadas a las fuentes propias del derecho administrativo. Cuando veíamos en el título preliminar, ¿sí?, la atención de consultas iniciadas por el administrado respecto a la interpretación de disposiciones normativas, veíamos que estas eran consideradas como fuente de derecho administrativo. Y en ese sentido tienen un elemento de vinculante respecto del resto de órganos de la administración al momento de interpretar una norma en particular. ¿Sí? Presentar solicitudes de gracia, digamos, obras por impuestos, por ejemplo, ¿sí?, que son vehículos de, digamos, participación privada y pública para la generación de obras a través de un financista, una entidad que construye, surgen a través de una solicitud de gracia. Generalmente iniciativas privadas en el marco de procedimientos de promoción de inversión privada para generar construcciones, infraestructura, están enmarcadas en la solicitud de petición de gracia que van así, como inicio del procedimiento. Será la administración quien evalúe la viabilidad, quien evalúe el estadio del proyecto. ¿Okay? Equivocadamente algunos han pensado que se puede considerar como solicitud de gracia, e incluso en el PPT lo van a ver, consideré en su momento el indulto, ¿ya? Pero el indulto es una manifestación de acto político al final. Como decía, puede estar plasmado en un procedimiento que parece administrativo. La Junta Médica evalúa si es que este recluso tiene esa condición y en ese sentido puede, digamos, tener esta respuesta desde la Presidencia de la República, pero finalmente es un acto político, no administrativo. Hay una decisión discrecional política tan grande que no podemos hablar que se marque dentro de un acto administrativo propiamente. Y decíamos también que desde el oficio, ¿sí?, o sea, que desde las propias administraciones públicas de oficio, estas puedan iniciar un procedimiento administrativo. Hemos dado todas las explicaciones, hasta antes de que algunos llegaran, de que la denuncia no constituye un vehículo de oficio per se, sino que abre un preprocedimiento en donde la administración le evalúa y sobre eso decide si iniciar un procedimiento administrativo o no. Hay sí la necesidad de cumplir legalmente con las obligaciones que se le dan a la vida pública y en ese sentido ella también puede iniciar procedimientos de oficio. No sé si hay alguien aquí en ECOPI, pero a ECOPI le falta mucho el trabajo de oficio, porque, digamos, nada impediría, por ejemplo, que el ECOPI pudiera realizar de oficio algunas inspecciones, por ejemplo, aerolíneas, que a horas del vuelo te cambian el horario del vuelo de un momento a otro y te das con la sorpresa que el asiento que pagaste no parece.
Entonces, las entidades deben de oficio, ¿sí?, iniciar por cumplimiento de un deber las acciones y procedimientos que corresponden. Muchas entidades todavía permanecen dormidas dentro de las facultades. Puede ser por falta, no sé, pues, de recursos humanos o en todo caso recursos de la propia entidad, pero es una obligación de la administración cumplir con su deber e iniciar los procedimientos que corresponden. Disposiciones superiores que generalmente están enmarcados dentro de la política que la entidad o el sector asume. Y decíamos que naturalmente existen aquellos procedimientos que exclusivamente se utilizan de oficio. Procedimiento administrativo sancionador. Claro. Y aquellos que exclusivamente inician de pago. Un trilogio. Nuevamente, estos dos procedimientos no pueden ir juntos en lo que ahora están llamando como procedimientos mixtos. Esto es la naturaleza diferente, la finalidad diferente, características que también no se condicen unas con otras. Ahora, sí es importante tomar en cuenta que en el marco del inicio de oficio hay que considerar los plazos que venimos estudiando, los derechos y obligaciones en el marco del procedimiento que el administrado asume para sí y que la entidad también asume para sí. Ahora, claro, la notificación al administrado, ¿sí?, generalmente está marcada por una naturaleza inmediata. Decimos que el acto administrativo, una vez notificado, cobra eficacia, pero en algunos casos puede darse de actos administrativos cuya, digamos, eficacia esté sujeta a una situación de inseguridad. Nos poníamos a pensar, por ejemplo, en el caso de ciertas licencias que no son emitidas o ejercidas desde el momento de su notificación, sino que corresponden a un plazo posterior. Ahora, sí es necesario tomar en cuenta este flujograma de procedimiento de oficio. Este flujograma lo pueden encontrar en el libro del doctor Morón Urbina. Es interesante porque, digamos, hay una serie de causales, ¿sí?, que motivan el inicio del procedimiento. Pongámonos a pensar aquí cómo inicia un PAS, por ejemplo, ¿ya? Una serie de disposiciones, hay una confirmación de verosimilitud que naturalmente hace la entidad, ¿sí?, y hay un acto de iniciación. Como decíamos, la carga de la prueba en este procedimiento corresponde a la administración pública. Y no podemos entrar, o digamos, entender la notificación al administrado y digamos, la dación de sus descargos como una oportunidad en que el administrado, digamos, obedezca a una carga de la prueba. No es así. Lo único que está haciendo el administrado aquí es ejercer su derecho de defensa. La carga de la prueba siempre recae en la administración. Es ella quien debe generarse la convicción y los elementos necesarios. Los descargos constituyen explicaciones de defensa, más no oportunidad de prueba o, digamos, de cumplir con la carga de la prueba. ¿Entendido? Hay una diferencia sustancial ahí. Y en ese sentido es también importante complementar las decisiones preliminares o el conocimiento preliminar que tiene la administración con una fase instructiva necesaria. En la fase instructiva es donde la administración va a hacer uso del recurso de oficio. Si nota que, digamos, los elementos de defensa del administrado no son suficientes para determinar una convicción. Y naturalmente concluye con una resolución que abre paso a los recursos de ese caso. Sí. ¿Dónde se da la ordenación? Porque creo que hay iniciación. De acuerdo. Lo que pasa es que la ordenación supone, digamos, entre la fase de notificación a la administración y la instrucción. Eso lo vamos a ver a mayor detalle. Hay una unidad de vista, lo vamos a ver más adelante. Sí es importante tomar en cuenta en el PAS, como inicio de oficio, que el PAS tiene esta estructura. Lo vamos a ver a mayor detalle cuando veamos PAS. Pero es importante que por las garantías que se han buscado generar en el PAS, ¿bien? Es interesante porque la norma general nos habla incluso decíamos que todo procedimiento administrativo sancionador necesariamente nos ha llevado a inicialmente ejercer una supervisión de fiscalización. Luego ya podemos hablar de una potestad sancionadora, ¿no? ¿De acuerdo?
Pero incluso la nueva norma, las incorporaciones que se han hecho a la norma, se nos han dado lineamientos respecto a cómo las administraciones deben ejercer esto, ¿no? Nos han dicho cómo, de qué forma. Hasta antes de este capítulo que se ha abierto en la ley de procedimiento administrativo general vinculada a esto, era un poco moverse por ley especial. SUNAFIL o EFRO, ¿sí? Y otros supervisores y fiscalizadores se movían por normas especiales. Entonces, lo que ha pasado en SUNAFIL, por ejemplo, es que el inspector hoy es casi como un juez, casi como un dios, determinaba muchísimo el procedimiento. Y algunas veces no se condecía mucho con la lógica administrativa y se excedía más allá de ella. En ese sentido, que se han incorporado algunas disposiciones. Y en tanto estamos hablando de norma común, va a ser un poco más inspirador respecto de cómo es que los supervisores y fiscalizadores, por ejemplo, al momento de hacer visitas inspectivas, alzar actas, ¿sí?, llamar de comparecencia, se muevan bajo estas reglas. Entonces, lo natural de todo esto es que no necesariamente las administraciones te inician un paso de saga, ¿no? Te generan a veces medidas correctivas o recomendaciones. Si ven que hay un cumplimiento, si ven que hubo un incumplimiento, ¿sí?, iniciarían un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, lo interesante es que la principal garantía de estructura que se ha dado a través de la norma es generar esta diferencia. El órgano instructor es siempre diferente del órgano resolutor. Inicialmente fueron los organismos reguladores quienes esta estructura de garantía la tenían sumamente clara. Tienen una gerencia de fiscalización, por ejemplo, que hace de organismo instructor, y luego esta es derivada a un organismo resolutor que en algunos casos es gerencia general o consejo directivo. ¿Sí? Pero hoy se usa que toda aquella entidad que ejerce una potestad sancionadora y inicia un procedimiento administrativo sancionador tenga en la estructura esta diferencia. Naturalmente aquí hay una participación del administrado a través de este plazo, 5 días, para poder establecer los descargos correspondientes. Esta es, digamos, la lógica del sancionador. En el marco de ello es que podemos encontrar una fase también instructiva, que en base a al informe preliminar de responsabilidad que se tiene, en base a los descargos que se tienen, la administración pueda inicialmente generarse una comisión, y si no la tiene, moverse por impulso de oficio y en la fase de instrucción complementar y llegar a una verdad material. Eso es lo que se mueve, de esa forma se mueve el sancionador. ¿Queda claro? ¿Hay una consulta? Ok, está diagramado así. Sí. ¿Qué pasa cuando Ya. La denuncia del tercero abre un espacio así. Denuncia, realización pública, y aquí se abre un pequeño microprocedimiento, que lo que hace la administración es hacer una evaluación de los elementos de hecho de la denuncia, si este se condice con el tipo que la norma establecida, ¿sí?, y es suficiente para iniciar un procedimiento administrativo. Naturalmente, la decisión que se tome en cuenta, ¿sí?, que diga sí o no, esta que ya no debe establecer una motivación, explicando por qué razón. Pero esta sola denuncia no me abre el inicio de un procedimiento administrativo sancionador como explicábamos al principio de clase. Emplaza la administración. La administración tiene la obligación de, en este pequeño procedimiento, determinar la verosimilitud de la denuncia y con eso evaluar si inicia un procedimiento administrativo sancionador o no. Este informe o esta declaratoria se trata de una colaboración de la administración. No es recurrible. O sea, no quiere decir que
si hay un tercero interesado o un colectivo interesado que denuncia una empresa porque está contaminando un río, la administración va hacia la inspección en el río y determina a través de evaluaciones de orden que no hay, establece una comunicación dirigida al colectivo y dice, sabes que tu denuncia no es una comunicación, no es recurrible por el tercero no llega a ser parte de nada, pero sí va, o sea, sí se requiere la motivación y la explicación por la cual no corresponde a la Entonces, sí hay que entender, digamos que si bien la norma dice que los procedimientos administrativos sancionadores se inician por la denuncia, van a suponer necesariamente una evaluación de la administración y es ella quien de oficio lo inicia. ¿Ya? Entonces, un poco regresando, ¿cómo es que los administrados tienen el derecho de formular denuncias? Y esta es una forma de inicio del procedimiento administrativo. Bueno, todo parte desde la percepción de un hecho que es contrario al ordenamiento y que, digamos, debe estar enmarcado en el marco, digamos, dentro de la competencia. Ahora, hay mucha recurrencia por parte de los administrados de ir a la Defensoría del Pueblo en ciertas comunicaciones. Digamos, la Defensoría del Pueblo es competente, digamos, para un poco viabilizar los pedidos de denuncia a las entidades públicas. Pero como administrado, para, digamos, lograr un efecto conveniente de la denuncia, es emplazarla ante la entidad competente. Si es un tema ambiental, te vas a OEFA, un Ministerio de Trabajo, es una FIL. La Defensoría del Pueblo resulta ser, digamos, un puente, pero no tiene una incidencia, un impacto directo respecto al administrado, como si lo tendría, por ejemplo, OEFA. Podría recomendar, podría dirigir una carta a OEFA como competente, pero, digamos, en atención de denuncias es importante dirigirte a la entidad supervisora del sector propiamente. Ahora, es importante también exponer claramente los hechos en el momento de hacer la denuncia. Muchas denuncias en OEFA se caen porque no hay una determinación exacta del lugar donde ocurren las cosas y porque además no hay una determinación exacta del responsable de las cosas, ¿no? Puedes partir de una presunción de que tal o cual empresa ha, digamos, destinado algunos efluentes de su producción a un río. Lo puedes determinar por ubicación, pero sí es necesario tratar de dar los